En videos anteriores he mostrado el proceso del voltímetro digital para instalarlo en esta fuente y reemplazar a los voltímetros analógicos que por ahora tiene. Y empezaré a hacer la placa de circuito, pero la placa tiene que tener una medida específica, de modo que entre dentro de la fuente sin ningún problema. Y es por eso que tengo que destaparlo para saber la medida exacta que tiene que tener la placa. No sale, creo que es por lo que hace tiempo que no lo abro, no le he hecho mantenimiento, pero finalmente salió. Y como pueden ver, este es el interior de la fuente, ahí está la placa, solamente hay un ventilador, está el transformador y estos dos son los indicadores analógicos que tengo que cambiarlo. Como ven, hay un espacio allí. Este espacio es el que tengo que tomar la medida para diseñar la placa. Esto está sostenido solamente por un tornillo. No sé si se puede ver el tornillo. Hay un solo tornillo al medio y ese tornillo es el que está sosteniendo a ambos indicadores analógicos. Que voy a ver si puedo usarlo también para sostener la placa de circuito del display digital y así aprovechar el hueco que ya tiene. Y mientras traigo la wincha voy a mencionarles acerca del circuito, del esquema del circuito. El esquema del circuito lo he diseñado de esta manera porque así puedo dibujar las pistas de diferente color de modo que se pueda diferenciar y pueda ser más entendible. Y para eso también he dividido el circuito en dos partes, uno para las conexiones del display y otro que es el circuito divisor de voltaje. En las conexiones del display es casi igual a las conexiones que tiene en el primer video y justamente lo hago aquí de nuevo porque es necesario reducir las cantidades de pines que voy a usar en el microcontrolador, a pesar de que me sobra pines en el microcontrolador, porque es un PIC de 40 pines, pero el hecho de optimizar los pines no solo me facilita las conexiones, sino también me hace escribir menos código al momento de programarlo, y de esa manera es como si yo estuviera usando una matriz de display de 6 dígitos y justamente eso está controlado por el puerto C, como aquí se ven. Por ejemplo, aquí dice C1, o sea que es el pin 1 del puerto C, y aquí dice C2, que indica que es el pin 2 del puerto C, y así sucesivamente hasta completar los 6 dígitos. Pero yo no lo estoy enviando directamente desde el microcontrolador. Como ven, aquí hay optoacopladores y estos se están encargando de alimentar a los dígitos del display porque es la manera correcta de hacerlo. Se podría usar también transistores, pero yo confío más en los optoacopladores, que son activados por el microcontrolador a través de una resistencia de 330 ohmios. O sea que cada vez que sale una señal positiva del PIC, activa el optoacoplador que envía la corriente positiva amplificada hacia los dígitos del display, y eso va a hacer lo mismo con los 6 dígitos. Por otra parte, los segmentos son activados directamente por el microcontrolador mediante una resistencia de 330 ohmios. Y de la misma manera, aquí en el segmento dice D1. Es porque estoy usando el pin 1 del puerto D, y así sucesivamente con los 8 segmentos, ya que todos los segmentos son controlados por el puerto D. Y por otro lado tenemos al circuito divisor de voltaje, que ya expliqué su funcionamiento en el video anterior, donde estoy usando dos resistencias fijas, uno de 400 kiloohmios y otro de 100 kiloohmios, y una resistencia variable de 100 kiloohmios. Y es lo mismo para el otro divisor de voltaje, con la diferencia que este circuito termina cerrando con la línea positiva del circuito y el otro termina cerrando con la línea negativa. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no vaya a ser que ocurra un cortocircuito por ahí. Y ahora viene lo que es el circuito del microcontrolador, y lo que se ve aquí es solo una representación de lo que sería el circuito real, y es muy sencillo de conseguirlo en internet. Hay varias imágenes de eso, así como ese circuito, que se adecúan mejor al proyecto que estoy haciendo, porque yo voy a tener que usar también un regulador de voltaje de 5 voltios, o sea el 7805, para que me dé los 5 voltios que yo requiero para alimentar el microcontrolador. Y va a ser tal cual como está este circuito. Voy a conectar directamente desde el transformador, convertirlo a corriente continua y reducirlo a 5 voltios. Y ahora sí, una vez que tengo listo el circuito del microcontrolador, el circuito del display y el circuito divisor de voltaje, vamos a juntarlo todo para que funcione correctamente. Pero antes
hay que agregarle filtros para que funcione correctamente y no haya muchos parpadeos en el display por un tema de oscilación en la corriente continua, como lo expliqué también en el video anterior. Los condensadores que estoy usando para esto son uno electrolítico de 10 microfaradios de 50 voltios y otro de 10 nanofaradios, y en el otro divisor le agregamos de la misma manera. Y eso sería todo el circuito. Y también algo que quería mencionar es que este símbolo significa señal negativa y tenemos que conectar a la línea negativa del circuito del microcontrolador, y este símbolo tenemos que conectarlo a la línea positiva del microcontrolador. Solo quería mencionarlo porque yo al principio no entendía muy bien esto y me parecía confuso, y seguramente habrá otras personas que les sucede lo mismo, por eso quería aclararlo. Y bueno, aquí estoy tratando de medir el espacio interno donde va la placa, pero está un poco complicado, parece que tiene 4 centímetros de altura. Ahora lo que debo también de medir es la distancia entre los pines del display, y para eso tengo que simular como si estuvieran puestos, porque esto va justo allí, y como ven está casi a la medida. Y para no desarmar nada más, entonces voy a presentarlos en su posición para poder medir la distancia de sus pines, porque con esa distancia es la que voy a diseñar la placa. Y para eso voy a usar este pegatipo, así se llama este material, que es pegajoso y sirve también como borrador de lápiz. Allí lo voy a poner con precisión porque depende de esta medida a que todo salga bien. No vaya a ser que una vez que termine la placa, este no coincida con los agujeros del display, y eso sí sería un gran problema. Y lo medimos bien sin tratar de no mover los displays y listo. El problema de esto es que es muy pegajoso, se pega a todo. Mire esa vaina. Y en conclusión, esta plaquita tiene que tener una altura desde el potenciómetro hasta el tope de arriba, que son 4 centímetros de altura, por el ancho, que es 11 centímetros. El problema que se presentó ahora es que el espacio de 4 por 11 centímetros es muy pequeña para la cantidad de componentes que voy a usar. Yo pensaba que iba a poder meter todos los componentes en esta placa, pero no se puede. Lo intenté de varias maneras, pero hay muchos componentes. Y me puse a pensar un poco de cómo solucionarlo y se me ocurrió una idea de hacerlo. Lo que voy a hacer es hacer dos placas que se conecten entre sí para formar una placa de 2 niveles. Es algo que nunca había hecho, pero pareció interesante, aunque el problema está en que los conectores tienen que coincidir con exactitud para que funcione correctamente, pero no es nada que no se pueda hacer. Lo que he hecho es dividir el circuito en dos partes, uno para el control del display y otro para las conexiones del microcontrolador. Lo que va a ocurrir es que una de las placas va a engancharse desde atrás cerrando circuito, y así va a funcionar todo el circuito como si fuera uno solo. Yo tengo fe en que sí va a funcionar. Gran parte de la carcasa de esta fuente lo reciclé de una fuente de poder de una CPU, y es un modelo antiguo, aunque tuve que hacerle ciertas modificaciones porque la parte frontal sí lo tuve que construir totalmente. Lo hice de lata de pintura. De hecho, tiene doble capa de lata porque si no iba a quedar muy flexible. Y como es un material muy delgado, simplemente lo doblé como si fuera una hoja de papel para darle la forma que ahora tiene. Es por eso que el imán se pega. Otra cosa que tomé en cuenta al momento de confeccionarlo es que lo hice con esta inclinación porque eso facilita la visualización de quien lo está manipulando, ya que el indicador analógico se tiene que verlo de frente, y si no fuese por la inclinación se tendría que estar agachando la cabeza un poco para calibrarlo. Es por eso que lo hice con esta forma. Y con respecto al flujo algorítmico del código que hace funcionar todo este circuito, no es tan difícil el proceso. Empieza leyendo el canal desde donde va a tomar la lectura, y como son solo hasta el canal 7, entonces hace la pregunta si es menor a 7, y si la respuesta es no, entonces regresa al inicio sin ningún proceso.
Pero si la respuesta es sí, entonces sigue el proceso, lee el voltaje y esos datos los almacena en los registros address L y address H. Luego de eso convierte esos datos a números naturales que nos va a servir para controlar los displays. Finalmente, cuando el display muestra el número del voltaje, entonces el flujo regresa al inicio y vuelve a empezar el bucle. Y esto se refleja muy bien en el código. Por ejemplo, aquí en mi función main yo estoy configurando el add con 0 poniendo el número 81 en hexadecimal. Esto es igual a poner en binario 10000001, pero para no estar escribiendo tantos ceros y unos, es por eso que uso el sistema hexadecimal. Y ahora, ¿por qué 81? Porque según el datasheet del microcontrolador que estoy usando, me indica que si a estos dos bits les pongo 1 y 0, quiere decir que uso la frecuencia sobre 64. Y nunca he tenido problemas con esa elección, es por eso que lo dejo allí. Y en el bit menos significativo también lo pongo a 1 porque este bit nos sirve para habilitar el módulo conversor. Es como el interruptor. Y el add con 1 son para configuraciones más específicas. No necesito cambiar nada, así que lo dejo en 0, 0. Ahora pasamos a la función de tipo entero que se llama leeVoltaje, en el que puede recibir y también puede enviar datos y se va a almacenar en la variable canal. Es una variable de tipo char. En el interior de esta función tenemos la condición que si es que el canal es mayor a 7, entonces retorna 0, o sea que no retorna nada, simplemente no hace nada. Pero si no es mayor a 7, o sea que si es menor a 7, simplemente sigue siguiendo con la siguiente instrucción, que es add con 0 igual 81, o sea que no hago nada, simplemente lo pongo por tema de formalidad. En la siguiente instrucción pongo que a addCon le agrego los datos de la variable canal, pero lo desplazo 3 dígitos hacia la izquierda, porque los bits para configurar el canal están a 3 dígitos desde el menos significativo. Como ven, se encuentra aquí y aquí está sobrando 3 dígitos que por ahora no lo vamos a tocar. Entonces necesitamos desplazar 3 dígitos hasta llegar a la configuración para los canales. Es por eso que añado los datos del canal pero desplazando 3 dígitos. En la siguiente instrucción le doy un retardo de 2 milisegundos para darle tiempo a que recoja los datos. Y en la siguiente instrucción al bit go down le pongo a 1, porque al ponerle a 1 quiere decir que le vamos a dar bandera verde, es decir, le vamos a indicar que comience a almacenar los datos de la lectura de voltaje. Es por eso que voy a crear un bucle while, donde pongo que si go down es verdadero, entonces todos los datos almacenados en address H y address L son retornados, es decir, son enviados para que yo pueda usarlos con otras funciones. Y eso se va a ver acá. En este caso yo estoy usando el canal 2. Es por eso que en la variable leeVoltaje, entre las paréntesis, que es el parámetro, estoy poniendo el canal 2 porque yo voy a trabajar con el canal 2. Entonces, a todos los datos que ha recogido la función leeVoltaje del canal 2 se está almacenando en la variable lectura. Luego le doy un retardo de 0.5 milisegundos, así que paso a la siguiente función donde en la variable lectura, cuando ya está almacenado todos los datos de los 10 bits de la conversión análoga a digital, lo voy a dividir entre 46.5 y ese resultado finalmente, que va a ser un número natural, lo voy a almacenar en la variable volfuente, y esa variable es la que voy a enviar a alguna función o alguna librería para controlar los displays y que me salgan los números del voltaje al cual yo estoy midiendo. Y como en mi caso yo estoy usando dos entradas analógicas, es decir, estoy usando dos canales, lo que yo haría, por ejemplo, es escribir otra instrucción entre esta línea y ponerle con otro tipo de canal y otro tipo de variable también que pueda almacenar. Por ejemplo, aquí voy a poner lectura 1, que va a ser otra variable, y le voy a poner igual al leeVoltaje pero con otro canal. En este caso yo le voy a poner el canal 6 y le voy a dar el retardo correspondiente tal como lo hice en el anterior, y entonces así yo estoy usando dos entradas analógicas con diferente canal. Entonces lo que va a ocurrir es que primero va a tomar la lectura del voltaje analógico del canal 2 y lo va a almacenar en la variable lectura.
y en la siguiente instrucción va a tomar la lectura del voltaje analógico del canal 6 y lo va a almacenar en la variable lectura 1. Finalmente hace la operación correspondiente que tiene que hacer y el bucle vuelve a empezar, pero esto lo hace a gran velocidad que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, y eso es la ventaja de los procesadores o los microcontroladores que trabajan tan rápido que para nosotros parece que fuera algo instantáneo, pero no lo es. Y eso es todo, es así de sencillo nada más, no es tan difícil ni tan complicado ni tan grande el código. En el siguiente video seguramente ya habré terminado las placas, las PCBs, para ya instalarlo en la fuente de poder, porque este proyecto ya se ha atrasado bastante y espero agilizarlo un poco más. Y después de eso seguramente seguiré haciendo otro proyecto, aún no sé con qué iniciar, pero seguramente ya encontraré algo que necesite para iniciar a hacerlo.